Nuevamente, maestros y maestras, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión número 7. En esta sesión número 7, maestros, lo que vamos a trabajar es un tema extenso. Seguro que vamos a hacer todo lo posible de culminar los 7 temas que están siendo planificados para esta noche. Los temas que vamos a tratar, maestros, los contenidos que vamos a desarrollar, responden en primer momento al enfoque del área de personal social. Vamos a revisar de manera sucinta lo que sería la competencia 1, construye su identidad. La competencia 2, que se denomina convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. La competencia 3, construye interpretaciones históricas. La competencia 4, que hace referencia a gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Y la competencia 5, que sería gestiona responsablemente los recursos económicos. Y en referencia a estas 5 competencias, maestros, vamos a desarrollar los procesos didácticos que permiten el desarrollo de estas 5 competencias en el área de personal social. Al igual, maestros, que en el área de matemática, el área de personal social tiene una particularidad. Por ejemplo, en referencia al área de comunicación, lo que hemos podido analizar es lo siguiente, que cada una de las 3 competencias que desarrollamos en el área de comunicación, por ejemplo, tienen sus respectivos procesos didácticos, ¿no? Por ejemplo, la competencia se comunica tenía sus 3 procesos didácticos particulares, ¿no? Antes de esa comunicación, durante la comunicación y después de la comunicación. En referencia, por ejemplo, a la competencia escribe, también tenía sus procesos didácticos particulares, como era la planificación, la textualización y la revisión, ¿no? Sin embargo, a comparación en referencia a este área de personal social, las 5 competencias que incluye el área de personal social se pueden desarrollar de la misma manera con 5 procesos didácticos que van a ser comunes a estas 5 competencias que vamos a conocer la noche de hoy. ¿Ya, maestros? Vamos a ver. Esa es la particularidad también del área de personal social. Vamos a admitir a los maestros. Ya está. Ya están en sala los maestros. Vamos a ver. Entonces, el propósito para esta noche, maestros. Conocer el enfoque del área de personal social, las competencias. Primero sería la competencia, construye su identidad. Luego hablamos de la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Luego hacemos referencia a la competencia, construye interpretaciones históricas. Luego la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Luego tenemos la competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿no? Son 5 competencias, maestros, que vamos a conocer de manera sucinta, rápida, la noche de hoy. Y vamos a culminar con lo que serían los procesos didácticos que permiten el desarrollo de estas 5 competencias, ¿ya? Ese es el propósito de esta noche, maestros. Conocer el enfoque del área personal social, las competencias y los procesos didácticos que permiten el desarrollo de estas 5 competencias, ¿ya? Vamos avanzando. Creo que hay maestros que desean unirse. Ya vamos a ver esta parte. Estamos bien, estamos bien. Sigamos avanzando. Ya está. Empecemos por el primer contenido. Enfoque del área de personal social. ¿Ya? Enfoque del área de personal social. Miren, enfoques que sustentan el desarrollo de las competencias en el área de personal social. Maestros, por ejemplo, hemos visto la sesión anterior en el área de matemática, el enfoque que guiaba el desarrollo del área de matemática era el enfoque de resolución de problemas, ¿ya? Un enfoque claro, que los niños y niñas resuelvan problemas. En referencia al área de personal social, vamos a encontrar que hay 2 enfoques importantes. El primer enfoque, que es el desarrollo personal, ¿ya? Es el primer enfoque, el desarrollo personal. Y tenemos un segundo enfoque, que sería la ciudadanía activa. Entonces, la base, el sustento,
el cimiento del área de personal social se tiene en base a dos aspectos importantes, a dos enfoques. Vuelvo a repetir, al enfoque del desarrollo personal y al enfoque de la ciudadanía activa. ¿Qué podemos mencionar del desarrollo personal? Tiene que ver, maestros, con que nosotros, cuando desarrollemos el área de personal social, tenemos que enfocarnos en el aspecto del niño, ¿no? Fundamentalmente en su situación biológica, en su situación cultural, en su situación física, en su situación emocional, ¿no? Desarrollo de sí mismo, que tiene por objetivo la búsqueda de una determinada identidad, ¿ya? Y tenemos el segundo enfoque, que es la ciudadanía activa. ¿A qué hace referencia esto de la ciudadanía activa, maestros? Que los niños, pues, puedan ser actores de una determinada sociedad. En el aspecto familiar será actores de su familia, en el aspecto de la escuela como miembros importantes de esa institución y a nivel de la sociedad. ¿Ya, maestros? Entonces, el aspecto del área de personal social se sustenta en dos enfoques importantes, desarrollo personal y ciudadanía activa. Entonces, maestros, estamos prácticamente a una semana de que ya nos envíen de manera oficial lo que sería nuestra carta de invitación para la ejecución de nuestras actividades de aprendizaje. Según el cronograma, inicia este viernes, pero recordemos que nos tendrían que notificar la realización de nuestra actividad de aprendizaje 3 días antes. Es decir, si nos notifican en el mejor de los casos, ¿no?, este viernes, tendríamos 3 días para poder ejecutar, para planificar y luego ejecutar nuestra actividad de aprendizaje, ¿no? Pero yo lo veo complicado, maestros, yo lo veo complicado. Pero bueno, va a depender mucho de la UGEL y cómo cada UGEL esté, en este caso, armando los comités de evaluación y en consecuencia, cómo cada comité se va a organizar para iniciar con esta etapa de la ejecución de las actividades de aprendizaje. Entonces, maestros, nos llega la carta de notificación este viernes, ¿no? Nos llega la carta de notificación este viernes, ¿ya? Y nos menciona que tenemos que desarrollar el área de personal social. No es lo que nos dice. Entonces, dos aspectos importantes en los cuales va a girar nuestra actividad de aprendizaje, ¿no? Primero, el desarrollo personal, que tiene que ver, lo diré así, con un contenido que tenga que ver con el fortalecimiento del niño, ¿no? Otra vez repito, el aspecto biológico, que conozca su aspecto físico, su aspecto emocional o el aspecto de la ciudadanía activa, su participación en una determinada sociedad. Ello que va a permitir, maestros, la conjunción de estos dos sustentos, de estos dos enfoques, permite el propósito fundamental del área de personal social. ¿Cuál es? La realización plena, ¿ya? La realización plena de la persona en una sociedad cambiante. ¿Cómo ese niño o cómo construimos nosotros en ese niño para que pueda desenvolverse de la mejor manera en esta sociedad cambiante, ¿no? Ahí está la ruta que debemos seguir en el área de personal social. ¿Ya, maestros? Vamos a ver. Estamos bien hasta ahí. Sigamos avanzando. Ahora tenemos, miren, el desarrollo personal. ¿A qué hace referencia? ¿Qué acciones pueden desarrollar nuestros niños en referencia al desarrollo personal? Por ejemplo, me dicen, miren, el aspecto de transformaciones integrales a lo largo de la vida, ¿no? Se refiere, por ejemplo, a las distintas etapas que los niños van a vivir, ¿no? La niñez, la pubertad, la adolescencia, ¿no? Tiene que ver con el autoconocimiento, el desarrollo personal tiene que ver con el autoconocimiento. También, miren, el conocimiento del otro, ¿no? Y la vinculación con el mundo social, lo que les decía, su actuación en ese medio social. Con todo ello tiene que ver este primer enfoque del desarrollo personal. Y llegamos al segundo enfoque, que sería la ciudadanía activa. ¿Y con qué tiene que ver la ciudadanía activa? Se relaciona con reconocer en las personas sus derechos y responsabilidades,
¿no? Para nosotros ser actores de una sociedad, nuestros niños tienen que comprender que todas las personas tienen derechos y responsabilidades. Y obviamente ellos mismos, ¿no? Aprender de otras culturas, ¿no? El aspecto de la reflexión crítica de la vida en sociedad, el aspecto, por ejemplo, de la delincuencia, ¿no? De la delincuencia, que es, creo, un tema a nivel nacional muy álgido. Y bueno, ¿no? Yo lo diré así, en la localidad que me encuentro, pues es algo irónico, ¿no? Nosotros sabemos que el responsable fundamental del aspecto de la seguridad ciudadana, de mantener el orden interno, como lo dice la Constitución, es la policía. Pero yo oigo decir a distintas autoridades, por ejemplo, que la seguridad ciudadana es culpa, lo que nosotros conocemos aquí en mi localidad, en mi región, las juntas vecinales. Y yo me pongo a pensar y digo, no, somos tan desconocedores de la realidad de nuestro país que pues buscamos culpables y lamentablemente inocentes pagan por pecadores, ¿no? Y aquí en la zona en la cual yo vivo, el problema de la inseguridad ciudadana, pues lo enfocan en las señoras que se autoorganizan, como son las juntas vecinales, y no responsabilizan al verdadero responsable, que en el primer momento es pues el gobierno y la policía, que está encargada del orden interno. Bueno, ¿no? Estamos tan confundidos y bueno, ahí está nuestra labor, ¿no? Bueno, maestros, creo que me salí un poquito del tema, pero que valga para la explicación. Sigamos avanzando, ¿ya? Dentro de ello, maestros, dentro del área de personal social, vamos a nosotros desarrollar las siguientes competencias. Vamos a ver, están uniéndose los maestros, ¿no? Vamos a desarrollar las siguientes competencias, ¿no? Tenemos la competencia, construye su identidad. La competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Tenemos la competencia, construye interpretaciones históricas. También tenemos la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Y la competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. Ya, maestros, exactamente son 5 competencias que vamos a desarrollar en el área de personal social. El día que nos notifiquen con la fecha en la cual nosotros vamos a desarrollar o a ejecutar nuestra actividad de aprendizaje, tendríamos que tener datos precisos, como por ejemplo el área y la competencia que vamos a desarrollar en esa determinada actividad de aprendizaje en la cual vamos a desenvolvernos como maestros, ¿no? En un determinado entorno educativo, ¿ya? Y tenemos estas 5 competencias. Repito, construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y gestiona responsablemente los recursos humanos. Sigamos avanzando. Ya hemos visto el enfoque de manera general, el enfoque del área de personal social. Ahora nos enfocamos en la competencia. La primera competencia que vamos a conocer es construye su identidad. ¿Ya, maestros? ¿A qué se refiere? Veamos. Miren, dice, construye su identidad. Y el día que nos notifiquen y nos digan, maestro, usted va a desarrollar el área de personal social y tendría que desarrollar la competencia, construye su identidad. Mínimamente, maestros, nos tendrían que brindar estos datos. De manera mínima, ¿no? De manera mínima nos tendrían que brindar esos datos, ¿no? El área y la competencia. En algunos casos nos van a dar información mucho más detallada, la unidad de aprendizaje que están desarrollando, la experiencia de aprendizaje y el contenido específico. Y también la norma dice ese formato con el cual nos van a enviar esa notificación. El comité de evaluación también dice qué aprendizaje se espera observar o espera ese comité de evaluación que nosotros como docentes logramos. Entonces, también nos tendrían que enviar ese dato. ¿Ya, maestros? Vamos a ver. Entonces, nos llega la notificación y vamos a desarrollar la competencia, construir su identidad. ¿Qué actividades desarrolla el estudiante en esta competencia? Veamos, ya de manera resumida. ¿Qué actividades se debería desarrollar en esta competencia?
Estamos en la primera competencia, que es construye su identidad. Primero dice, conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar. ¿Ya? Es por eso, por ejemplo, que una de las sesiones que, por ejemplo, se hace en el primer grado es el reconocimiento de uno mismo, ¿no? Yo recuerdo el título de la sesión, decía, me valoro y me reconozco, ¿no? El título de la sesión. Entonces, tiene que ver con esta competencia, construye su identidad, ¿no? El niño tiene que comprender que es único, que tiene responsabilidades, que su manera de sentir, de pensar y de actuar son importantes, ¿no? Ahí tiene que ver, o en ese aspecto, gira esta competencia, construye su identidad. ¿Qué actividades más se desarrolla dentro de esta competencia? ¿No? El estudiante reconoce las distintas identidades que lo definen, ¿no? Tendría que entender el estudiante que pues él es la consecuencia de una identidad histórica, étnica, social, sexual, de género, ambiental, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, otra actividad, el estudiante reconoce las distintas identidades que lo definen. Estamos hablando de la competencia, construye su identidad. ¿Qué más tenemos? ¿No? El estudiante identifica los diversos contextos en los que se desenvuelve, ¿no? Cómo se desenvuelve a nivel familiar, ¿no? A nivel de la institución educativa, a nivel de su comunidad. ¿Qué rol cumple? ¿Qué función cumple? ¿Cuál es su importancia? ¿No? Entonces me dice que el estudiante identifica los diversos contextos en los cuales él se desenvuelve, ¿no? Tales como la familia, la institución educativa, el mismo salón de clases, la comunidad. ¿Ya, maestros? Y tenemos lo otro, miren, el estudiante conoce las características que lo hacen único y de aquellas que lo hacen semejante a otros, ¿no? Se valora a sí mismo, por ejemplo, aquí. ¿Ya, maestros? Ello sería algunas actividades que se desarrolla dentro de la competencia, construye su identidad. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver, creo que están tratando de unirse. No, estamos bien. ¿Qué más tenemos? Ahora, la competencia, maestros, construye su identidad, implica la combinación de las siguientes capacidades. Ya, maestros, miren, ya sabemos que las capacidades son la conjunción de tres elementos: conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Ya? Entonces, para lograr una capacidad, yo tengo que mezclar, tengo que combinar de manera conjunta tres aspectos: conocimientos, habilidades y actitudes. Y la combinación de esas capacidades me permite la construcción de una competencia. En este caso, estamos dentro de la competencia, construye su identidad. ¿Ya? ¿Qué capacidades yo necesito combinar para desarrollar esta competencia? Primero, se valora a sí mismo. Luego, autorregula sus emociones. También tenemos la capacidad, reflexiona y argumenta éticamente. Luego tenemos la capacidad, vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. ¿Ya? Entonces, cuando yo combino estas cuatro capacidades, se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente y vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez, estoy empezando a construir el desarrollo de la competencia. En este caso, construye su identidad. ¿Ya, maestros? Entonces, para terminar esta primera parte, la competencia construye su identidad, tiene cuatro capacidades. Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta y vive su sexualidad de manera integral, responsable y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. ¿Ya, maestros? Ello sería. Sigamos avanzando. Llegamos a la segunda competencia. Ahora vemos la segunda competencia. ¿Y a qué hace referencia esta segunda competencia? Hace referencia a la competencia convive. Vamos a ver esta parte, ¿no? Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Repito, segunda competencia que vamos a conocer,
convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Y a qué hace referencia esta competencia? Veamos, ¿no? Mire, competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Resulta, maestros, que nos llega la carta de notificación y nos dicen que vamos a trabajar dentro de las perspectivas del área de personal social y dentro de la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Una de las preguntas que nos vamos a desarrollar es la siguiente, ¿no? ¿Qué actividades se desarrolla o desarrolla el estudiante en esta competencia? ¿Qué actividades se desarrolla dentro de la competencia? Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Tenemos los siguientes. Veamos, maestros. Primero dice, se relaciona con los demás de manera justa y equitativa, ¿no? Es un aspecto que vamos a desarrollar, una de las actividades que vamos a desarrollar. El aspecto de la relación de nuestros niños dentro de un determinado entorno social. Generalmente lo vamos a hacer pues a nivel de nuestra aula, ¿no? Es lo que generalmente nosotros vamos a desarrollar. También, miren, reconoce que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes. El aspecto de la igualdad, de la equidad de género, por ejemplo, ¿no? Son algunos de los contenidos que tendríamos que desarrollar dentro de esta competencia. ¿Qué más tenemos? El estudiante conoce, comprende y se enriquece con los aportes de las diversas culturas, ¿no? Es aquí, por ejemplo, donde conocerá el aspecto de su identidad, ¿no? A qué grupo social pertenece, cuál es su identidad, por ejemplo, cultural, ¿no? En la región en donde yo me encuentro, pues tenemos dos identidades bien marcadas, ¿no? Los quechuas y los aymaras, por ejemplo, ¿no? Que vendría a ser una de las partes que nosotros tendríamos que entender con nuestros niños, ¿no? La zona en la cual yo vengo trabajando actualmente es pues zona quechua, ¿no? ¿Qué más tenemos? Miren, respeta las diferencias culturales, ¿no? El aspecto de la interculturalidad va a ser un aspecto importante dentro de esta competencia. ¿Qué más tenemos? Toma posición en asuntos que lo involucran como ciudadano, ¿no? Otra vez podemos tocar este tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? ¿Qué más tenemos? Contribuye en la construcción del bienestar general, ¿no? También recordemos que la ciudadanía activa va a ser un aspecto importante dentro del área de personal social. Y por último, miren, el estudiante aporta en la consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de derechos humanos, ¿no? Entonces, a ello se van a enfocar las actividades que deberíamos desarrollar dentro de la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Ya, maestros? Veamos qué más tenemos. Ahora, mira, la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común implica combinar las siguientes capacidades. Otra vez repito, ¿no? Para nosotros lograr desarrollar una determinada competencia, nosotros tenemos que desarrollar estas capacidades de manera conjunta, de manera cohesionada. Es lo que nos dice, ¿no? Vamos a ver qué capacidades nos ayudan a desarrollar la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Veamos esta parte, ¿no? Primera capacidad, interactúa con todas las personas. Segunda capacidad, construye normas y asume acuerdos y leyes. Dentro de esta capacidad está el aspecto de la construcción y la negociación de normas de convivencia. O el término más adecuado que nos sugieren utilizar, acuerdos de convivencia, ¿no? Porque la teoría nos dice que nosotros no podemos imponer nada a nuestros niños. De lo que se trata es que junto con ellos negociemos, por ejemplo, las normas de convivencia, ¿no? ¿Qué normas de convivencia vamos a trabajar durante la sesión de hoy, ¿no? Y ahí es donde se conforman los acuerdos de convivencia, ¿no? Dirán los niños, ¿no? Vamos a levantar la mano antes de participar, no interrumpir a un compañero que está hablando, levantar la mano antes de participar. ¿Vamos viendo? Entonces, el término que nos sugieren utilizar es el término de acuerdos de convivencia, ¿no? Vamos a ver, están intentando unirse. Sigamos avanzando.
Luego tenemos, miren, la siguiente capacidad a desarrollar: maneja conflictos de manera constructiva, ¿no? Luego tenemos la capacidad: delibera sobre asuntos públicos, ¿ya? Y por último tendríamos la quinta capacidad, denominada: participa en acciones que promueven el bienestar común, ¿ya? Entonces, cuando yo, maestros, logre desarrollar de manera conjunta estas 5 capacidades, lo que yo voy a lograr es, en este caso, el desarrollo de la competencia: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, ¿ya? Entonces, en resumen, para nosotros lograr la competencia: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, tenemos que conjuncionar, tenemos que combinar las siguientes capacidades. Primero, interactúa con todas las personas, construye normas y asume acuerdos y leyes. Tercero, maneja conflictos de manera constructiva. Cuarta capacidad, delibera sobre asuntos públicos. Y por último, participa en acciones que promueven el bienestar común. Ya, maestros, cuando yo desarrolle estas 5 competencias, perdón, 5 capacidades de manera conjunta, estaré desarrollando la competencia. Ya, maestros, esperemos que hasta ahí, de manera resumida, esté quedando claro. Sigamos avanzando. Llegamos a la tercera competencia. La tercera competencia se denomina: construye, ¿ya? Construye interpretaciones históricas, ¿no? Como seguro podemos evidenciar, esto se relaciona mucho con el aspecto de lo que nosotros conocemos, el desarrollo de la historia, ¿no? Del área de historia en secundaria, seguro de manera más específica. Sigamos avanzando. ¿A qué hace referencia esta tercera competencia? Construye interpretaciones históricas. Veamos qué nos dice la teoría, ¿no? Llegamos a esta tercera competencia. Construye interpretaciones históricas. Preguntita: ¿qué actividades desarrolla el estudiante en esta competencia, ¿no? Resulta que tengo que desarrollar la competencia: construye interpretaciones históricas. Entonces, ¿qué actividades debería desarrollar yo junto con mis estudiantes? Primero dice, el estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos, ¿no? Ejemplo, ahorita está el día de hoy y mañana, pues estamos con lo que sería el combate de Angamos, ¿no? Una posición crítica, por ejemplo, en referencia al apoyo que se le dio, en este caso, a Miguel Grau, ¿no? Porque combatimos con una diferencia abismal en el aspecto, por ejemplo, armamentístico, ¿no? Entonces, el niño me dice que sustenta una posición crítica sobre los hechos y procesos históricos, ¿no? Como el gobierno, como siempre, ¿no? Pues dejó a su suerte a las tropas peruanas, por ejemplo, ¿no? Se sabía que íbamos a perder, pero los desamparó, pues, ¿no? Y ahí viene el heroísmo de Miguel Grau, por ejemplo. Entonces, según ese aspecto, según esta competencia, es ahí, dentro de esta competencia, donde yo debería desarrollar en mis niños esa posición crítica, reflexiva, frente a esos determinados procesos históricos. ¿Con el objetivo de qué? De que ayuden a comprender el presente y los desafíos del futuro, ¿no? Sucedió esto, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entonces siempre el aspecto de la reflexión. Ahorita vamos a ver el aspecto de los procesos didácticos que permiten el desarrollo de estas competencias. Y dentro de ellos, por ejemplo, vamos a encontrar esto de la reflexión. ¿Ya, maestros? Entonces, siempre se va a sustentar en ello, por ejemplo. ¿Qué más tenemos, no? El estudiante usa distintas fuentes de información, ¿no? Fuentes de información que pueden ser, por ejemplo, ¿no? Orales, escritas, imágenes, infografías, noticias y demás, ¿no? Diversas fuentes de información, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Comprende los cambios temporales, ¿no? El aspecto de las etapas, ¿no? De la historia dentro del aspecto incaico, por ejemplo, ¿no? Pre-inca, inca, el aspecto de la invasión, la colonización y demás, por ejemplo, ¿no? Cambios temporales. ¿Qué actividades más? El estudiante se reconoce
como sujeto histórico. ¿Qué quiere decir? Es decir, como protagonista de los procesos históricos. El estudiante dentro de esta competencia tendría que comprender que él también es parte de este desarrollo histórico, ¿no? A eso se refiere, como protagonista de los procesos históricos. Y por último, ¿no? Conoce su pasado para construir su futuro. Entonces, el enfoque, la visión dentro de esta competencia, pues sería el aspecto de conocer el pasado para construir un determinado futuro. Vamos viendo, estamos dentro de la competencia, construye interpretaciones históricas. ¿Ya, maestros? Sigamos avanzando. Ahora, la competencia construye interpretaciones históricas implica la combinación de las siguientes capacidades. Son 3 capacidades que nosotros tendríamos que combinar, para desarrollar la competencia, construye interpretaciones históricas. ¿Cuáles son estas 3 capacidades? Primero, miren, primero me dice el aspecto de interpreta críticamente fuentes diversas, ¿no? Primera capacidad, interpreta críticamente fuentes diversas. Luego tenemos la capacidad, comprende el tiempo histórico, ¿ya? Y por último, la capacidad, elabora explicaciones sobre procesos históricos. ¿Ya, maestros? Entonces, cuando yo combino estas 3 capacidades, primero, interpreta críticamente fuentes diversas. Luego, comprende el tiempo histórico. Y por último, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Yo estoy empezando a desarrollar la competencia, construye interpretaciones históricas. ¿Ya, maestros? Espero que esté siendo claro hasta ahí. Ya estamos llegando al objetivo, ¿ya, maestros? Ahora tenemos la competencia número 4. Y la competencia número 4 se denomina, miren, se denomina gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. ¿Ya, maestros? Repito, cuarta competencia que vamos a conocer, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Veamos esta parte. ¿Ya? Veamos esta parte. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. ¿Ya? ¿Qué actividades se desarrollan dentro de esta competencia? ¿Qué actividades desarrollaría el estudiante en esta competencia? Veamos. ¿Qué actividades debería desarrollar el estudiante dentro de esta competencia? Primero, el estudiante toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades desde una posición crítica y una perspectiva de desarrollo sostenible, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Vamos a un tema un poco general para que lo entendamos nosotros más maestros, ¿no? El aspecto, por ejemplo, de la necesidad de la explotación, ¿no? Todos sabemos que nosotros, al ser un país de sustento económico extractivo, de primer nivel de extracción y vender esos recursos naturales, pues un país de tercer mundo, como nos denomina, sabemos de la importancia pues del aspecto minero, ¿no? Particularmente no, es una oposición muy personal, ¿no? Particularmente creo yo que no hay o no existe minería responsable. Pues es ilógico, ¿no? El aspecto de la transformación del mineral para sacar lo más importante de estos minerales, ¿no? Por purificarlos, oro, plata, lo que fuese, pues necesita la intervención de químicos. ¿Y esos químicos dónde van? Obviamente a la naturaleza, generalmente a los ríos, por ejemplo, por la zona en la cual yo me encuentro. ¿Vamos viendo? Entonces, entendemos eso, nuestros niños van a entender eso, la necesidad, por ejemplo, de la extracción. Pero me dice, miren, que tiene que ser desde una posición crítica y desde un enfoque del desarrollo sostenible. ¿Eso qué significa, pues, no? Si sé de la importancia de la extracción, pero también sé de la importancia del ambiente. Miren lo ilógico que hacemos, ¿no? Lo que hace el gobierno, ¿no? El aspecto minero en Tía María, ¿no?
el aspecto minero en Tía María va a tener unas consecuencias inmensas dentro del ambiente. Pues se va a matar miles y miles de hectáreas de cultivo. Entonces, nuestros estudiantes dicen que deberían entender ello, la importancia del aspecto del extractivismo, pero desde un enfoque del desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, letra, pues no, mucha letra, pero la realidad es distinta, ¿no? La realidad es distinta. Nosotros como maestros seguro lo comprendemos mucho más. Yo particularmente, nuevamente, que vengo analizando a detalle el currículo nacional, hay aspectos pues que son tan irónicos que, que uno se da cuenta, ¿no? Que nos construyen para ser únicamente consumidores, ¿no? Para ser unas personas consumidores pasivos y punto, ¿no? Ahorita vamos a ver esa parte, ¿ya? Sigamos avanzando. ¿Qué actividades más tendría que desarrollar yo dentro de esta competencia? Gestiona responsablemente el espacio y entre comillas el ambiente, ¿no? Entre comillas el ambiente, ¿ya? Dice, participe en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? El aspecto del reciclaje, de la importancia del reciclaje, el reuso y demás, ¿no? La reutilización y demás, ¿no? Dentro de esta competencia lo podría desarrollar. Acciones de prevención frente a distintos desastres, ¿no? En el caso de la región en la cual yo me encuentro, las inundaciones son un aspecto de desastre natural que generalmente golpea año a año y el gobierno no hace nada, ¿no? El otro aspecto sería el aspecto de las heladas, ¿no? Del friaje, que seguro ustedes por la zona norte lo conocen así, ¿no? Entonces, y otra vez, pues el gobierno, el Estado, pues no hace nada, ¿no? Y bueno, ¿no? Y tal vez ustedes entenderán que ese es pues lo diré así, la negación que tiene el sur contra el gobierno, ¿no? ¿Qué más tenemos? Miren, comprender que el espacio es una construcción social dinámica, ¿no? El espacio como una construcción social dinámica. ¿A qué se refiere? Espacio de interacción entre elementos naturales y sociales, ¿no? Esa relación, ¿no? Pero bueno, particularmente creo yo que el aspecto de los elementos naturales o el respeto a los elementos naturales pues queda únicamente a nivel del gobierno en letra, ¿no? En letra muerta, como nosotros lo decimos coloquialmente, ¿no? Particularmente creo yo que al gobierno no le interesa pues el pueblo, ¿no? No le interesa. Lo importante es que responda a intereses económicos de gran minería, empresas y demás, ¿no? Bueno, ya habrá otro momento de discutir ello, maestro. Sigamos a lo que nos interesa, a lo que hemos venido esta noche. Miren, estamos dentro de la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿no? Y para desarrollar esta competencia, nuevamente, al igual que en las otras, yo tengo que combinar capacidades. En este caso, tres capacidades. ¿Cuáles son estas tres capacidades? Primero, me dice, comprende las relaciones entre los elementos naturales y los sociales, ¿ya? Luego tenemos, maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. Y por último, la capacidad genera acciones para conservar el ambiente local y global. ¿Ya, maestros? Entonces, cuando nosotros conjuncionamos, combinamos estas tres capacidades, estamos en camino del logro de la competencia. ¿Cuál es la competencia? Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Entonces, si yo quiero estar en el camino de desarrollar la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, tengo que combinar las siguientes capacidades. Primero, comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. Segundo, maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. Tercero, genera acciones para conservar el ambiente local y global. ¿Ya, maestros? Vamos. Estamos llegando a la parte final, a la última competencia. ¿Ya? Ya estamos llegando a la última competencia, maestros. No se me queden dormidos. Competencia 5. Gestiona responsablemente los recursos económicos. Y aquí voy a hablar un poquito, tal vez, un poquito enfocado en la realidad, en lo que pienso, ¿ya? Pero analicemos esta parte. Esta quinta competencia
que se denomina gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿no? Se sustenta en lo siguiente. Miren, ¿qué actividades se desarrollan dentro de esta competencia? Vamos a ver. Miren, competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿no? Los recursos económicos, ¿ya? ¿Qué actividades desarrolla el estudiante en esta competencia? Primero, miren, administra recursos personales como familiares. ¿A eso a qué se refiere, profesor? No, yo también lo leía y decía, ¿a qué se refiere, pues, que el niño administre recursos personales como familiares? Dentro de ello, por ejemplo, vemos el aspecto básico, ¿no? De los niños, ¿no? El aspecto básico de los niños. Me dice la teoría que dentro de esto tendría que enseñarle al niño, obviamente de acuerdo al grado, como siempre lo hemos dicho, ¿no? A manejar un determinado recurso, tanto personal como familiar, ¿no? Con mis niños del primer grado, ¿cómo haría yo ello, ¿no? Por ejemplo, siempre traen un determinado monto económico para su recreo, ¿no? Entonces, enseñarles a administrar de manera adecuada ello. ¿Vamos viendo? Porque me dice que el enfoque de esta competencia es que gestione responsablemente los recursos económicos. ¿Y a qué hace referencia? Administra sus recursos personales como familiares. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Miren, me dice, asume una postura crítica sobre el manejo de recursos personales y familiares, ¿no? En aquí, por ejemplo, puedo tocar temas como el ahorro, el gasto, vamos viendo, ingresos, egresos y demás, ¿no? De acuerdo, obviamente, al grado en el cual yo esté trabajando. También me dice, miren, se reconoce como agente económico. ¿Cómo ha influido la economía dentro del aspecto educativo? Yo particularmente, yo hice mi tesis doctoral en referencia a este tema, ¿no? Esto del enfoque por competencias y las superficialidades, pues que evidencia este enfoque por competencias, ¿ya? Ese es el título de mi tesis doctoral, ¿no? El enfoque por competencias y esas exactamente superficialidades que traslada este enfoque por competencias. Si uno analiza el enfoque por competencias, que yo he tratado de hacer eso en mi tesis doctoral, se da cuenta pues de un aspecto tan importante como la economía ha, ha mermado los cimientos de la educación. Si uno analiza, todo el aspecto educativo se sustenta en la economía. Si uno analiza, se va sustentando en la economía. Agente económico, su función dentro de la economía, en la universidad hablamos de créditos, términos económicos que están dentro del aspecto educativo. Bueno, ¿no? Entonces son aspectos que seguro en algún momento los vamos a discutir. ¿Ya, maestros? ¿Qué más tenemos? Comprende la función de los recursos económicos en la satisfacción de necesidades. ¿Ya? Y tenemos, miren, analiza el funcionamiento del sistema económico y financiero. Son algunas de las actividades que se debería desarrollar dentro de esta competencia. ¿Cuál es la competencia? Gestiona responsablemente los recursos económicos. ¿Ya, maestros? Y en esta competencia, maestros, ustedes van a analizar cada una, ahorita de manera sucinta nada más, ¿no? Pero cuando ustedes analicen de manera detallada esta competencia, van a encontrar que únicamente habla del reconocimiento de nuestros niños como un consumidor activo. Ese es el término lo que considero. Y uno dice, ¿no? Desde el mismo documento que guía todo el proceso educativo, que es el currículo nacional, pues nos forman para ser únicamente consumidores simples, ¿no? Consumidores activos todavía. Y no habla nada del aspecto empresarial, ni ello, ¿no? Y bueno, ahí está pues el sustento que quiere el Estado para nuestros niños y en consecuencia para nosotros, ¿no? Bueno, lo bueno es que nosotros como maestros tenemos esa capacidad de análisis y tenemos lo que se denomina el currículo oculto, ¿no? Que podemos desarrollar cosas que tal vez no quieren que desarrollemos. Obviamente que esto en una supervisión no lo podemos hacer. Bueno, maestros, sigamos en lo que nos respecta, ¿no? Y habrá momento de hacer opiniones de ese tipo. Ahora, la competencia gestiona responsablemente recursos económicos implica la combinación de las siguientes capacidades.
En este caso únicamente me piden que combine dos capacidades. Primera capacidad me dice, comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero. Y la segunda capacidad hace referencia a la toma de decisiones económicas y financieras. Entonces, si yo combino estas dos capacidades, comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero, más la toma de decisiones económicas y financieras, estaré en proceso de logro de la competencia gestionar responsablemente los recursos económicos. ¿Ya, maestros? Hasta ahí estamos bien. Sigamos avanzando. Ahora sí a un aspecto que nos interesa más, aunque no, porque todo lo que hemos desarrollado, maestros, pues nos va a servir para nuestra redacción y planificación de nuestra actividad de aprendizaje. Ahora nos vamos a un aspecto un poco más específico, que serían los procesos didácticos que permiten el desarrollo de las 5 competencias del área de personal social. Ahora sí, vamos. Miren, dentro del desarrollo de las 5 competencias del área de personal social, nosotros tenemos que considerar 3 momentos de sus procesos didácticos que nos van a permitir desarrollar cualquiera de estas 5 competencias. Repito, son 3 momentos o 3 procesos didácticos: problematización, búsqueda de información y toma o acuerdo de decisiones. Estos 3 momentos me van a permitir desarrollar cualquiera de las 5 competencias que hemos visto hace instantes. ¿Ya, maestros? Empecemos por la primera, que sería la problematización. ¿Ya? La problematización. ¿A qué hace referencia, profesor, la problematización? Vamos a ver. Y aquí inicio con este aspecto importante. Problematizar, maestros, no significa generar generar una situación problemática. No exactamente. La problematización tiene que ver fundamentalmente con la presentación de un determinado contenido. Ejemplo, ¿cómo yo puedo presentar de manera así, motivadora, por ejemplo, el tema del combate de Angamos? Eso es problematizar. ¿Cómo yo presento el contenido del combate de Angamos, pero de manera curiosa, para que mis niños pues se sientan atraídos por ese tema? Eso es problematizar. No es generar una situación problemática, no necesariamente. ¿Lo puedo hacer? Por supuesto que sí, ¿no? Pero problematización, entendámoslo desde un enfoque más amplio, ¿no? ¿A qué se refiere este enfoque más amplio? Es presentar o plantear un determinado tema, un determinado contenido, pero de manera que mis estudiantes tengan esa curiosidad de conocer ese determinado tema. Miren lo que me dice la problematización. Consiste en que los estudiantes puedan hacerse preguntas a partir de un tema planteado sobre diversas situaciones. Miren, o la vivencia de experiencias. Es decir, poner en cuestión, aquí está, poner a debate el tema propuesto que lleve a generar interés en los estudiantes y poder explicarlo. ¿Vamos viendo, maestros? ¿Se entiende más o menos a qué hace referencia la problematización? A ver si hay alguna preguntita. Los escucho, los leo. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver. Regresamos al determinado labito. ¿Vamos bien? Creo que vamos bien. Sigamos avanzando en todo caso. ¿Ya? Entonces, repito, la problematización tiene que ver con la presentación de un determinado tema, de un determinado contenido, pero con el objetivo de que ese tema, ese contenido, genere interés en los estudiantes. Eso es problematizar. Ahí viene nuestra habilidad, ¿no? Por ejemplo, la bibliografía de Miguel Grau. ¿Cómo presento de manera curiosa, de manera motivadora y que me permita que la bibliografía de Miguel Grau genere interés en mis estudiantes?
para que ellos lo puedan aprender y yo pueda explicarlo. Eso es exactamente problematizar. ¿Vamos viendo? Veámoslo, este aspecto de la problematización desde un aspecto amplio, ¿ya? Ustedes, maestros, en la bibliografía que revisen, van a poder encontrar también este aspecto de la problematización con otra nominación, ¿no? Que en este caso lo denominan como vivencia de experiencias. ¿Ya? Vivencia de experiencias. Entonces, ustedes van a encontrar en alguna otra bibliografía, ¿no? En alguna otra bibliografía, 3 momentos, ¿no? Que pueden ser vivencia de experiencias en vez de problematización, ¿ya? Eso, otra vez repito, como lo dije en las sesiones anteriores, yo les presento un enfoque de estos aspectos de los procesos didácticos. Ustedes seguro que van a encontrar otras teorías, otra bibliografía, pues, de los procesos didácticos que respondan al área de personal social. Eso no significa que lo que yo esté diciendo esté mal o esté bien, o la información que ustedes busquen puede que esté mal o esté bien. No, sino que únicamente son distintas perspectivas que nosotros tendríamos que saber analizarlas, ¿no? Que también, miren, es una competencia dentro del área de personal social. El aspecto de la priorización de la información. Elegir una información adecuada, ¿no? Vamos a ver. Espero se haya entendido ahí. ¿Y a qué hace referencia la vivencia de experiencias? Miren lo que me dice. Propios de los estudiantes en cada una de sus edades, ¿no? Será muy distinto, por ejemplo, que yo presente el contenido del combate de Angamos en primer que en sexto grado, ¿no? Entonces, a ello nos tenemos que enfocar. Entonces, primer momento de este proceso didáctico para el área de personal social, la problematización. En otra bibliografía ustedes lo pueden encontrar con la denominación de vivencia de experiencias, que son, lo puedo decir así, semejantes en su desarrollo, ¿ya? Sigamos avanzando. Llegamos a esta parte. Miren. Desarrollo del proceso didáctico de personal social, la problematización. ¿A qué hace referencia? Miren, dice, problematizar es poner en cuestión un determinado concepto, hecho o asunto, analizar y discutir sus aspectos más complicados o que planteen más dificultades. Cabe destacar que el problematizar un tema de estudio no necesariamente implica hablar de un problema, lo que les decía. Si bien se debe problematizar al inicio de la sesión, este es un proceso recurrente que puede darse a lo largo de la sesión, ¿ya? En este primer momento de la problematización, ¿qué hace el docente? Mira, plantea un tema o situación que llame la atención, ¿ya? Aquí lo vamos a subrayar esa parte. Plantea un tema o situación que llame la atención de los estudiantes, ¿ya? ¿Qué más me dice? Y que ponga de manifiesto los aspectos relevantes que desea analizar. Este tema o situación puede presentarse a partir, miren, en aquí pueden presentar esta primera parte de la problematización a partir de una noticia, un video, la narración breve de un determinado acontecimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué acciones más hace el docente en este primer momento de la problematización? Formula, ¿no? Formula preguntas en relación a la vida cotidiana o a la situación problemática identificada, ¿no? A la situación problemática identificada. Durante la sesión que puede hacer el maestro, ¿no? Orienta la formulación de preguntas que lleven a describir la problemática, ¿ya? Sus causas y consecuencias. Maestros, ¿ya? Entonces, miren, son algunas de las acciones que puede desarrollar el docente en referencia a este primer momento de la problematización. ¿Y qué hace el estudiante? ¿No? Es aquí donde el estudiante, por ejemplo, va a plantear algunas posibles respuestas a las preguntas que el docente va a formular. ¿Qué más me dice? Miren, pueden ser situaciones que ellos respondan de acuerdo a la vinculación con su vida cotidiana o de acuerdo a sus saberes previos en referencia a ese determinado tema, ¿ya? ¿Qué más? Miren, algún aspecto importante me dice, formula preguntas y respuestas que llevan a describir la problemática, sus causas y consecuencias basándose en lo observable y todo. Entonces, eso sería
en referencia a este primer momento de la problematización. Algunos aspectos que hace el docente y lo que haría el estudiante. ¿Ya, maestros? Sigamos avanzando. Análisis de información. Llegamos al segundo momento, ¿no? Primer momento es la problematización. Segundo momento, el análisis de información. ¿A qué hace referencia el análisis de información? Miren lo que me dice la teoría. Es el momento en que los estudiantes van a buscar y utilizar diversas fuentes de información. En aquí pueden ser fuentes de información orales, ¿ya? Escritas, imágenes, diálogos, videos, etc. Entonces, en este segundo momento de los procesos didácticos, que es análisis de información, es aquí donde nosotros podemos brindar a nuestros niños esas diversas fuentes, ¿no? Por ejemplo, tema, combate de Angamos. Ya le presenté a mi niño una lámina de Miguel Grau, ¿no? Después de ello, en el momento del análisis de información, puedo presentar un video de Miguel Grau. Puedo presentar, por ejemplo, si son niños del sexto grado, les puedo brindar una ficha de lectura en referencia al combate de Angamos, por ejemplo, ¿no? En este segundo momento es donde los niños van a utilizar, miren, van a utilizar esas diversas fuentes de información, ¿ya? ¿Para qué? Para comprender mejor la problemática que están trabajando. En esta diversidad de información se busca brindar diversas perspectivas o visiones sobre las cosas que los ayuden a reflexionar a partir de las experiencias vivenciadas por los estudiantes en el proceso de análisis de información. Entonces, cuando los niños analizan distintas informaciones, videos, algunas fichas que nosotros entreguemos, alguna maqueta, imagen, una narración y demás, ellos van a reflexionar a partir de esa información, ¿no? Es por eso también, maestros, que ustedes este segundo momento didáctico en alguna otra bibliografía lo van a encontrar con la nominación de reflexión a partir de experiencias. Así lo denomino. Porque recordemos que este análisis de información también incluye el aspecto de las experiencias previas de los niños, ¿no? Tal vez mis niños del primer grado, por ejemplo, el año pasado hicieron una actuación en referencia al combate de Angamos. Ello les va a ayudar a reflexionar frente a esa información que yo les voy a presentar. ¿Vamos viendo? Es por eso que en alguna otra bibliografía, vuelvo a repetir, ustedes este segundo momento de análisis de información lo pueden encontrar con la nominación de reflexión a partir de experiencia. Por eso me dice, miren, reflexión y metacognición de las experiencias. ¿Ya, maestros? Esperemos que hasta ahí vaya quedando todo claro. Sigamos avanzando, ¿ya? Estos son aspectos un poco más puntuales. Me voy aquí. Y llegamos al último momento, que sería el acuerdo o toma de decisiones, ¿ya? Primer momento, la problematización. Llego a un segundo momento, la búsqueda de la información. Y llego a este tercer momento, acuerdo o toma de información, ¿ya? O toma de decisiones. Vamos a ver. ¿A qué hace referencia esto? Miren, ¿qué me dice? Luego del análisis de la información, de esa búsqueda de información que yo hice, ¿no? Los estudiantes deben plantear una respuesta a la problemática trabajada, ¿no? Siempre se busca que los niños de manera genérica, ¿no? De manera general para cualquier grado, mis niños pues tengan una idea, una comprensión de lo que hemos visto, de lo que hemos analizado, de esa información que hemos leído, por ejemplo, o visto, o escuchado, ¿no? Por eso me dice, miren, los estudiantes deben plantear una respuesta a la problemática trabajada, la cual puede ser un acuerdo a nivel de estudiantes o una decisión personal. Si trabajamos en grupo, lo que generalmente vamos a obtener es que sean acuerdos a nivel de todo el grupo o pueden ser de manera individual, ¿no? A eso hace referencia, ¿ya? ¿Qué más me dice? Esta respuesta permitirá que los estudiantes transfieran a otras situaciones o contextos lo aprendido en el desarrollo de la actividad.
como hemos visto, maestros, ¿ya? Como hemos visto, hay un aspecto importante que es recurrente en todas las áreas. Lo que se busca es que todos los aprendizajes que adquieran nuestros niños lo trasladen. ¿A dónde, profesor? Al aspecto de su interrelación diaria. Es por eso que me dice la teoría que el propósito que yo debo tener en el desarrollo de una determinada actividad de aprendizaje es que ese aprendizaje que mis niños van a obtener en esa determinada sesión, ellos lo puedan desarrollar en su vida diaria, ¿no? La importancia de trasladar esos aprendizajes al aspecto diario, ¿no? Entonces, lo mismo sucede, miren acá. Por eso me dice, todo ese análisis, toda esa información que los niños han conocido, también tiene por objetivo que esos conocimientos que han adquirido los puedan trasladar a situaciones o contextos semejantes a los cuales se ha desarrollado ese determinado aprendizaje, ¿no? Por eso este tercer momento se denomina acuerdo o toma de decisiones y en otra bibliografía lo van a considerar con el nombre de transferencia a otras situaciones. Es decir, aplicación de lo que hemos visto, de lo que hemos analizado, de lo que hemos conocido en otros contextos o situaciones. ¿Ya, maestros? Entonces, tres momentos, miren. Primero, problematización. Segundo, análisis de información. Y tercero, acuerdo o toma de decisión. Estos tres momentos de los procesos didácticos me tendrían que permitir el desarrollo de cualquiera de las 5 competencias. ¿Ya, maestros? Espero haya quedado claro hasta ahí. Vamos avanzando a esta parte. Y ahora les muestro un ejemplo, ¿ya? Esto es una actividad de aprendizaje, como siempre, maestros, incompleta, con el objetivo de que ustedes, ¿no? A manera de reforzamiento, ¿no? Ustedes puedan completar estas actividades de aprendizaje en su tiempo libre. Aunque sé que como docentes de aula, pues el tiempo libre que tenemos es muy reducido, ¿no? Pero yo los reto a que puedan hacer ello, maestros, ¿ya? Miren, aquí yo les muestro una actividad de aprendizaje que tiene por título el combate de Angamos, ¿ya? El combate de Angamos. Vamos a ver qué datos tiene, ¿no? El ciclo en el cual se está trabajando esta actividad es el ciclo 3. Como ustedes saben, actualmente vengo trabajando en primer grado. Y la sección A, por ejemplo, ¿no? El área, personal social. La competencia, miren, construye interpretaciones históricas. Aquí ya tenemos las capacidades, 3 capacidades que me permiten de manera conjunta el desarrollo de esta competencia. Interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. Y los desempeños, aquí tenemos los desempeños, ¿no? Obtiene información sobre sí mismo o sobre diversos hechos cotidianos del pasado, a partir del testimonio oral de 2 o más personas y de objetos en desuso o como fotografías, por ejemplo, ¿no? Es el desempeño que he considerado, ya maestros, en esta actividad de aprendizaje. Y aquí ustedes tienen los criterios de evaluación. Obtiene información de los hechos históricos del combate de Angamos, identifica al héroe del combate de Angamos y expresa sus características, ¿no? Serían algunos de los criterios de evaluación que considero en referencia a esta actividad. ¿Cuál es el título de mi actividad? Repito, el combate de Angamos. ¿Ya, maestros? Vamos aquí, sigamos avanzando. Aquí está el enfoque transversal y llegamos al propósito. Propósito. ¿Cuál es el propósito? Conocemos los hechos del combate de Angamos. ¿Ya, maestros? Ese es el propósito de esta actividad de aprendizaje. Tenemos los procesos pedagógicos, motivación, saberes previos, problematización, propósito y organización. Es donde generalmente tenemos nosotros que presentar las normas de convivencia, ¿no? Aquí, esto de las normas de convivencia, maestros, va a ser un aspecto crucial, importante en su actividad de aprendizaje. Eso ustedes lo tienen que tomar en cuenta. Vayan pensando, maestros, sea el área que les toque desarrollar, sea la competencia que les toque desarrollar, cómo van a dejar de manera clara los acuerdos de convivencia para esa
actividad de aprendizaje. Traten de estar imaginando, maestros, ¿no? Como les decía en las primeras sesiones, lleven un papelote llamativo en donde esté los acuerdos o las normas de convivencia para esa actividad de aprendizaje y que los niños lo vean y digan y tomen de referencia a ello, ¿no? Sigamos avanzando y llegamos a esta parte, ¿ya? Ahora sí, un ejemplo sencillo de cómo podría yo incluir lo aprendido en mi actividad de aprendizaje. Ahí está. Título de mi actividad, repito, el combate de Angamos. Mi propósito es que con mis niños conozcan los hechos del combate de Angamos, ¿ya? Ahí está la problematización. Miren, ¿qué me dice esta parte de la actividad de aprendizaje? Aquí está. Problematización. Se les pide que observen la imagen. ¿A quién? A los niños, ¿no? Se les pide que observen. Yo llevaré una imagen, una silueta. Como les dije, yo generalmente trabajo con diapositivas, ¿no? Con una data, porque las condiciones de mi aula me lo permiten, y presentaré la imagen de aquí de Miguel Grau, ¿no? Ahí está. Y a partir de esto, miren, los niños, los estudiantes responden las siguientes preguntas. ¿Qué observan en la imagen? Estoy problematizando, ¿verdad? ¿Qué observan en la imagen? Recuerden que problematizar no es generar una situación problemática, no necesariamente. Lo puedo hacer, sí, pero es también el aspecto de presentar el tema y que esta presentación del tema haga que mis niños tengan la curiosidad de ese determinado aprendizaje que voy a desarrollar. Eso es problematizar, ¿ya? Preguntita, ¿qué observan en la imagen? ¿No? Y los niños dirán, un barco, profesor, hay mucho humo. En el fondo un barquito se está hundiendo, por ejemplo, dirán ellos, ¿ya? ¿Qué creen que haya pasado? ¿No? Profesor, en ahí se ve a un hombre de barbas, me dirán, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Uno de los barquitos se hundió, por ejemplo, me dirán los niños. ¿Por qué creen que haya humo? Y los niños dirán, ¿no? Porque uno de los barcos se incendió, por ejemplo, ¿no? ¿Quién creen que será esa persona? ¿Ya? En referencia a Miguel Grau específicamente, ¿no? Y los niños, pues los que conocen, me dirán algunos la respuesta correcta, pero mis niños de primer grado generalmente no lo van a hacer, ¿no? Tratarán de adivinar, por supuesto que sí, porque los niños, como sabemos, son imposible que se queden callados. Siempre nos van a tener una respuesta. Siempre van a tener una respuesta, ¿no? Una salida a una determinada pregunta, ¿ya? Entonces, ese sería, maestros, el primer momento de estos procesos didácticos, la problematización, ¿no? Aquí hay un ejemplito de cómo podemos problematizar este contenido, ¿no? Este título o este propósito, que es conocemos los hechos del combate de Angamos, ¿ya? Sigamos avanzando. Ahora pasamos, miren, al análisis de información, ¿ya? ¿Y qué sucede en esta parte? ¿Qué aspectos puedo desarrollar en este segundo momento? Los niños, ¿ya? Los niños leen la información sobre el combate de Angamos. Ya está. Y aquí yo les presento, ¿no? Un pequeño fragmento, una información sobre el combate de Angamos. En el caso de mis niños, pues yo les leeré esta información, ¿no? Y los niños que lo puedan hacer de manera autónoma, lo harán también, ¿no? Mis niños leen, pero no textos como estos, por ejemplo, ¿no? Que son relativamente extensos, ¿no? Y que tienen algunos datos entre paréntesis, fechas, ¿no? Y todo ello. Entonces, por ejemplo, en este caso, para mis niños del primer grado, les tendré que leer la información para que ellos los puedan comprender de manera más general, ¿no? Lo van a leer, sí, pero como sabemos que están, como mis niños en este caso, están en ese proceso de aprendizaje de la lectoescritura, lo van a hacer de manera pausada y cortada, ¿no? Pero lo que yo quiero, por ejemplo, para esta actividad de aprendizaje, es que me entiendan el aspecto general, el mensaje que quiere trasladar esta determinada información, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ahí está. Ahora miren, a los niños, después de hacer la lectura, a los niños y niñas se les provee una ficha de aplicación en donde responderán las siguientes preguntas. Primera preguntita, ¿no? ¿Qué se recuerda el 8 de octubre? Y aquí tenemos tres alternativas: la independencia, el combate de Angamos, la guerra española.
Segunda preguntita, ¿no? Recuerden que yo como maestro voy a proveer unas fichas de aplicación a los niños en donde van a responder estas tres preguntitas, ¿ya? ¿Cómo es conocido Miguel Grau, por ejemplo? ¿No? Aquí tenemos una alternativa, como el caballero del suelo, caballero de los mares o caballero del cielo, ¿no? Y otra preguntita, ¿a mando de qué monitor estaba nuestro héroe? ¿No? ¿El Cochrane, el Huáscar o la Esmeralda? Y los niños pues marcarán con una X, ¿no? Obviamente siempre con mi acompañamiento, esa posible respuesta a estas tres interrogantes. ¿Ya, maestros? ¿Qué más tenemos? Miren, dice, se formulan las siguientes preguntas a los niños. ¿Quién fue el héroe del combate de Angamos? ¿Qué países se enfrentaron en el combate de Angamos? ¿Qué se llevaron los chilenos al terminar el combate? Son algunas de las preguntitas que yo a mis niños les realizaré después de haberles acompañado en ese proceso lector de la información del combate de Angamos. Y para cerrar, miren, tenemos este tercer momento que sería el acuerdo o toma de decisiones. Ya que hace referencia, los estudiantes escriben su opinión en referencia a la siguiente pregunta orientadora, ¿no? ¿Qué opinas acerca de la acción heroica de Miguel Grau? Y los niños pues ahí pondrán su opinión, ¿no? Fue muy valiente, por ejemplo, ¿no? Ya está, es una de las posibles respuestas que seguro mis niños van a brindar. Y con ello, maestros, estaríamos concluyendo esta sesión número 7. Espero haya quedado de manera clara. Si hay alguna interrogante, maestros, estoy a su disposición. A ver, maestros, ¿quedó todo claro? Vamos a ver. Al parecer sí, espero que sí. ¿Ya, maestros? Sé que estamos en un día feriado, pero seguro que... Aquí está, mira. Vamos a ver, me dice por acá. Profesor, buenas noches. En la clase modelo... A ver, creo que está terminando de redactar la pregunta. Vamos a ver. Sí, maestra, escríbalo. Ahí está. ¿Cuál sería el término correcto de decir acuerdos de convivencia o normas de convivencia? ¿No? Lo que yo sugiero es que utilicemos el término acuerdos de convivencia, ¿no? Yo sugiero que utilicemos ese término, ¿ya? Porque generalmente dicen que la norma, si nosotros decimos normas de convivencia, estamos imponiendo, ¿no? Esas normas, ¿ya? Para que no sea tan extensa la grabación, lo vamos a terminar hasta aquí.